Shaoshanga Shongo, Wanshanga Moshiko, Wanjini, Woshi Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 20 de octubre de 2015, continuamos en la segunda parte, haciendo a su conocimiento la información del 21 de octubre de 2015. La primera nota se intitula China lidera financiación en capital de riesgo global. La inversión global en compañías con capital de riesgo alcanzó su récord en los primeros 9 meses de 2015 con las cifras de los inversores chinos como uno de los motores clave según un nuevo análisis. Entre enero y septiembre se produjeron 5.640 acuerdos de inversión por un valor total de 98.400 millones de dólares en compañías con capital de riesgo en todo el mundo, superando el récord anterior de 88.700 millones de dólares alcanzado en 7.687 acuerdos durante 2014, de acuerdo con un informe trimestral global sobre tendencias de capital de riesgo publicado conjuntamente por KPMG International y CB Insights. La financiación global en el tercer trimestre aumentó un 82% interanual hasta situarse en 37.600 millones de dólares, con Asia y en particular China como principales impulsores del crecimiento. Durante el periodo, las empresas chinas con capital de riesgo recaudaron 9.600 millones de dólares, un 315% más que hace un año. Sin embargo, la ralentización de la economía china ha tenido algún impacto. Hemos sido testigos de un cambio en China en el último trimestre. La presión a la baja en la economía ha provocado que muchas compañías cambiaran su enfoque desde la quema pura de capital para ganar cuota de mercado hacia el aumento de la eficiencia y la búsqueda de beneficios, señaló un socio de KPMG China a cargo de su grupo de mercados de capital de Estados Unidos. El informe hace hincapié asimismo en una tendencia observada en Asia y especialmente en China hacia inversiones más conservadoras. El incremento de la inversión china se ha producido gracias al apoyo del gobierno a las nuevas compañías. Por ejemplo, las autoridades centrales anunciaron el mes pasado que trabajarán con otros inversores para crear un fondo de 60.000 millones de yuanes, el equivalente a 9.430 millones de dólares, destinado a financiar a pequeñas y medianas empresas durante sus primeras fases. Será interesante ver cómo la inversión de capital de riesgo evoluciona durante los próximos trimestres como resultado del aumento del enfoque del gobierno en el espíritu emprendedor y la innovación, dijo el director de tecnología de KPMG China. Concluye esta información. La siguiente, China baja estimación de uso de electricidad para 2015. El Consejo de Electricidad de China ha recortado su estimación de la cantidad de electricidad que consumirá el país en 2015 en base a la desaceleración de la economía. El Consejo anticipa un incremento anual del 1% en el uso de electricidad para este año en comparación con su predicción anterior del 2% en junio, dijo el subsecretario general del Consejo. El funcionario atribuyó el recorte a la inesperada debilidad del crecimiento económico y al clima fresco registrado en el tercer trimestre del año, pronosticando que la economía mejoraría en el cuarto trimestre. El uso energético de China aumentó un 11.9, un 5.6, un 7.5 y un 3.8% en 2011, 2012, 2013 y 2014 respectivamente. Entre enero y septiembre el consumo eléctrico subió un 0.8% interanual y se situó en 4.13 billones de kilovatios hora según la Administración Nacional de Energía. Debido a que el sector servicios aumenta cada vez más, su cuota de participación en la economía de China con respecto al sector industrial, que es mayor consumidor de energía, el uso de electricidad total por unidad del Producto Interno Bruto está bajando rápidamente. El uso eléctrico por unidad de Producto Interno Bruto perdió un 5.7% interanual en los 9 primeros meses de 2015 según datos oficiales. China planea disminuir este año el uso eléctrico en un 16% frente al nivel de 2011, lo que supone 0.793 toneladas de carbón estándar por cada 10.000 yuanes, el equivalente a 1.570 dólares del Producto Interno Bruto, concluye esta nota. La siguiente, la tasa de desempleo de China es inferior a la de Estados Unidos. El informe Gallup sobre desempleo a partir de una encuesta realizada en el 2015 a 15 países afirma que China tiene un 5% de desempleados, una tasa menor que la de Estados Unidos. El desempleo en China es ciertamente más bajo que aquí, en Estados Unidos, 5.1%, destacó el director de análisis global de Gallup, que recientemente publicó el informe en Washington. Aunque China tiene una gran población, realidad que contribuye a que el número de personas sin empleos pudiera ser superior, tiene una cifra más baja que los Estados Unidos. Según el informe Gallup 2015, la mayor preocupación de la gente está en mantener o obtener un empleo, un hecho similar a lo que la encuesta viene encontrando desde hace casi 10 años. Pero hay cambios en la percepción de lo que se entiende como un buen trabajo. Gallup define un buen trabajo si tienes un empleo donde laboras 30 horas a la semana y un sueldo estable. Según estos criterios, 1.3 mil millones de adultos en el mundo entero
dentro de los 5.000 millones de personas tiene un buen trabajo. El resto, que suman 3.7 mil millones de personas, se dividen en 1.000 millones de autónomos, 250 millones de desempleados y el resto trabajando esporádicamente o a tiempo parcial. Las conclusiones del informe Gallup se basan en el análisis de sus encuestas de 2012 al 2015. Según los desafíos internacionales de los problemas del empleo y las nuevas oportunidades que hay que crear, el presidente del Centro Internacional Meridiano y exsecretario de Comercio de Estados Unidos comentó: tal vez en los próximos años veamos un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y China, pues el mundo va hacia esa dirección y no a la autosuficiencia individual, concluye esta nota. La siguiente: crecimiento de China sigue impresionante con repunte en servicios. La economía china se ralentizó en el tercer trimestre de este año y registró el menor crecimiento desde 2009, pero aún así ha superado las expectativas y sigue siendo impresionante, con un aceleramiento de los servicios frente a la debilitación continua de la industria, han comentado expertos de Estados Unidos. El Buró Nacional de Estadísticas de China anunció que la economía del país asiático creció un 6.9% de julio a septiembre con respecto al mismo periodo del año pasado, por debajo del 7% registrado en el primer semestre. Es la menor tasa de crecimiento de China desde 2009, pero, y este es el gran pero, la cifra es mejor de lo esperado, afirmó el director gerente de Deep Value. La reacción del mercado mundial parece silenciada. Además, el índice de la bolsa de Shanghai bajó un 0.14% tras la publicación de la cifra del Producto Interior Bruto. El Producto Interno Bruto chino está creciendo desde una base muy grande, así que incluso el crecimiento del 6% es más que el del 10% de hace 5 años, subrayó el jefe de inversiones de la compañía estadounidense de fondos mutuos, Crane Shares. Incluso durante su ralentización, China continúa creciendo a un ritmo que otras grandes economías envidian, publicó el diario The Wall Street Journal. La economía china es casi 2 veces mayor que hace 6 años, lo que significa que China, aunque con una tasa menor de crecimiento, sigue siendo un impulso principal del consumo y la producción mundiales. Existe una creciente disparidad entre los motores tradicionales de la economía china y los que conducirán al progreso del país. En este sentido, el experto precisó que la industria y las manufacturas siguen enfrentando el viento en contra debido al pobre crecimiento global, mientras que el consumo nacional, tal y como se demuestran las fuentes ventas minoristas de septiembre, se está comportando bien. Las ventas minoristas de bienes de consumo avanzaron un 10.9% interanual en septiembre, ligeramente por encima del 10.8% de agosto, de acuerdo con los datos del Buró Nacional de Estadísticas de China. Es la tasa más alta de crecimiento desde principios de este año. El crecimiento de los servicios repuntó en el tercer trimestre, lo que supone el cuarto trimestre consecutivo de aceleración de la actividad de servicios en China, recalcó Wells Fargo Securities. El cambio en el motor de crecimiento de la industria de los servicios ha sido extensamente anunciado como un objetivo político de las autoridades chinas y por lo tanto las recientes cifras serán vistas como un desarrollo positivo al respecto. La producción industrial china de septiembre tuvo un tropiezo y no cumplió las expectativas, añadió Willow File. Sin embargo, precisó, las ventas minoristas de ese mes supusieron la mejor tasa de crecimiento interanual en lo que va de 2015. La importancia del consumo nacional, que supone el 48% del Producto Interno Bruto, continuará aumentando. Soy optimista, porque los que se encargan de formular políticas en China están muy sintonizados con los problemas que hay que resolver. Se ha puesto el centro de atención en guiar la economía a través de un entorno complicado que se originó más allá de las fronteras chinas, comentó el experto, concluye esta nota. La siguiente: crecientes costos laborales afectan a pymes de China. Los crecientes costos laborales constituyen un problema cada día más grande para las pequeñas empresas y medianas de China, de acuerdo con los resultados de un sondeo publicado por el Centro de China para la Promoción del Desarrollo de las Pymes. Un 79% de las empresas sondeadas se quejaron de la subida de los costos de mano de obra, que experimentaron un alza de 10 puntos porcentuales frente al año anterior, mientras el 66% registró altos costos financieros. Además, también existen otros problemas como los crecientes costos de materiales de producción, el aumento de los impuestos, el vacilante mercado y las dificultades en la contratación. El director de dicho centro dijo que los vientos económicos adversos han dificultado el normal desarrollo de las pymes y pidió más políticas gubernamentales para aliviar la situación de las empresas. El gobierno chino ha tomado medidas como reducir o eximir los cobros administrativos y fomentar el apoyo financiero, y anunció este mismo mes que serán canceladas otras 37 cargas administrativas a partir de noviembre, concluye esta información. La siguiente: sociedad avejentada provocará escasez de mano de obra en China. China podría tener que hacer frente a una escasez de mano de obra en 2021 debido a una población que envejece rápidamente como resultado de la política del hijo único iniciada en la década de los años 70 del siglo pasado. La población laboral de China seguirá una tendencia a la baja, puesto que los trabajadores nacidos durante la explosión de la natalidad en las décadas de los años 60 y 70 comenzarán a jubilarse en 2021, apuntó el subdirector del Centro para el Censo de Población del Buró Provincial de Estadística de Fujian, citado por el sitio
weijikai.com. A finales de 2014, China tenía 212 millones de personas mayores de 60 años, cifra que representaba el 15.5% del total, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Civiles. La mano de obra joven entre 20 y 34 años se reducirá considerablemente año tras año a partir de 2021. La caída podría llegar a los 11 millones anuales de 2022 a 2025. Para 2030, la fuerza laboral joven descenderá hasta los 221 millones, lo que supondrá una disminución del 32% y 104 millones menos respecto a 2010. El experto agregó que la población menor de 14 años solo representaba el 16.5% del total del país a finales del año pasado, en comparación con el promedio mundial del 27%. La población de trabajadores de entre 16 y 59 años de edad se contrajo en 3.71 millones en 2014 respecto al año anterior, según los datos oficiales. El experto advirtió que un desequilibrio de género también podría resultar problemático. De la población menor de 19 años en 2010, 172 millones eran hombres, 22.1 millones más en relación al número de mujeres, lo que supone que aproximadamente un 10% de los jóvenes de sexo masculino les resultará difícil encontrar esposa a partir de 2020, agregó. China relajó parcialmente la política del hijo único en un programa piloto llevado a término en la provincia oriental de Zhejiang en enero de 2014, que permite a los matrimonios tener un segundo hijo si uno de los cónyuges es hijo único. La política se amplió a todo el país a principios de este año. Sin embargo, en opinión del experto, la medida no será suficiente para contrarrestar la falta de mano de obra en el futuro, dado que las parejas autorizadas para crear un segundo hijo no siempre están dispuestas a hacerlo, concluye esta nota. La siguiente, mayor provincia agrícola de China ve declinación en exportaciones. La provincia oriental china de Shandong, la principal región agrícola del país, registró un inusual declive en sus exportaciones de productos agrícolas en los 3 primeros trimestres del año. Las exportaciones acusaron un descenso interanual del 4.3% hasta los 11.000 millones de dólares, según revelaron las autoridades aduaneras de la ciudad portuaria de Qingdao. La caída se debió a la débil demanda en los tradicionales mercados de exportación como Japón, República de Corea y Europa. Sin embargo, aumentaron las exportaciones a Estados Unidos, la zona de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y los países latinoamericanos. Las cifras, no obstante, se recuperaron respecto al segundo trimestre gracias a un crecimiento de las exportaciones de vegetales y cacahuates, informó un funcionario del Departamento Provincial de Agricultura de Shandong, añadiendo que la situación mejorará en el último trimestre del año y que la provincia mantendrá su posición como exportador líder de productos agrícolas del país. Shandong ha sido el mayor exportador chino de productos agrícolas durante 16 años consecutivos, ocupando regularmente una cuarta parte del total nacional, concluye esta información. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tian chen.